Ahora vamos a ir ya con nuestro espacio mensual Historia de la Educación, que nos viene siempre, pues eso, una vez al mes, de la mano de nuestro colaborador José Antonio Maña, que además también es comisario del Museo Andaluz de la Educación. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego, y a todos los espectadores. ¿Qué Como tal? siempre, el que venga José Antonio Maña, entre otras cosas, implica que lo vamos a pasar bien, que vamos a aprender, también a lo mejor hasta nos podemos emocionar porque se trata de recordar pues en algunos momentos cómo era la enseñanza, cómo éramos nosotros de pequeños en la escuela, nuestros profesores, pero también la visita de José Antonio Maña a plato significa que nos cambia el plato. Sí, Lo atreza y siempre. lo deja bien bonito. Procuramos. Además, últimamente nos trae siempre invitados, oye, Sí. de excepción, maravilloso. Sí. Hoy nos acompaña María Rosa López Ramírez, que es profesora titular del Departamento de Química y Física de la UMA, de la Universidad de Málaga. Buenas tardes, María Rosa. Buenas tardes. Bienvenida. Ella nos va a hablar del átomo, curiosidades, detalles en torno al átomo que, bueno, vamos a aprender y vamos a recordar también lo que aprendimos en su momento en la escuela. Cierto. Bueno, José Antonio, pero vamos a comenzar con el recreo, que Claro. no era una asignatura, pero sí que era la parte del colegio que quizás, bueno, probablemente disfrutábamos más. Claro, el recreo es una parte vital de toda escuela, de todo colegio, porque en el recreo no solo es un momento de diversión, de entretenimiento, una pausa en el día a día, sino que también es un recurso para ampliar los conocimientos de los chicos y de las chicas, porque durante el recreo, que es un espacio de juego libre, donde cada uno desarrolla pues, sus características, sus personalidades, se aprenden muchas cosas. Ahora veremos fotografías a lo largo de la historia de muchísimos juegos que se han ido realizando en los patios, en los centros escolares, y ahí tenéis, por ejemplo, el corro, veremos mucho. Como decía, en el recreo se mejoran las habilidades cognitivas, porque durante ese periodo se concentran más los chicos y las chicas y van a tener menos problemas de conducta durante el resto de la jornada escolar. También desarrollan sus habilidades sociales, se aprende a ganar, a perder, a compartir. Por supuesto, todas las habilidades de comunicación, como puede ser negociar, cooperar y el intercambio y resolución de problemas. Y por último, también las habilidades de autoestima, como la perseverancia o el autocontrol. Claro, eso de no ponerse a gritar cuando uno pierde y tal. Muchos de los juegos que ahí aparecen se jugaban con elementos, ¿no? Pues ahí tenemos, después veremos un vídeo, pues aparece la comba, aparece el trompo, aparecen las canicas, aparece el elástico, aparece la comba, la soga para saltar, y otros se jugaban solo sin nada. Por ejemplo, el sote caballo rayo, que era también se le conoce como el burro, que se ponían contra la pared y había que saltar a la espalda de los demás. Hay muchísimos juegos, ¿no? Mira, pues la verdad que son fotos, oye, pues que entrañables, ¿no? Porque nos recuerdan, pues, Sí. eso, los juegos de la infancia, ¿no? Claro. De cuando éramos pequeños con los compañeros del cole. Sí, se aprende mucho. Fíjate, había juegos que eran hoy día un poco peligrosos. Yo recuerdo cuando era pequeño, había un juego que se llamaba El Pincho. El pincho, eso no lo conocía yo. A ver, mira, María Rosa dice que sí que le suena. El pincho era, se jugaba en algún sitio donde hubiera tierra mojada, se pintaba un cuadrado, se tiraba el pincho que hincabas en la tierra y trazabas una línea y cortabas, dividías el recuadro en dos partes. Sí. Volvías a tirar y mientras se quedara hincado el pincho, pues ibas, pero tenías que poner un pie en lo que habías ganado, ¿no? De forma que cuando quedaba muy poquito, pues si fallaba, empezaba el otro a recuperar. Era un juego peligroso porque jugabas con un hierro. Bueno, pues ya ves tú. Pero Mira, aquí estamos viendo algunos de los juegos, Sí. como las chapas, el trompo, ¿no? El trompo, las canicas, el yo-yo, El yo-yo. el diablo, ese diablo que aparece en la imagen, Sí. de mi mujer, vaya que se Sí. lo he descuidado un poquito. Sí. Descuidado. Ahí tenemos un yo-yo Roussel, que era el mejor que había en aquel momento. Las canicas se jugaban pues intentando chocarla con otra, le ganabas la bola. Y te quedaba la canica. Exactamente, te quedaba la canica al contrario y después tirabas al hoyo, a un boquete en la tierra. Tenemos también el elástico. Muchas chicas han jugado el elástico, va a hacer juegos con las piernas con el elástico, ¿no? La comba, saltar con la comba, que también la tenemos hoy por aquí. La soga, que se cogía entre dos chicas o dos chicos y se saltaba, haciendo una especie de ola, ¿no? Sí. Se saltaba la comba.
Pero sin duda, entre los chicos, el entretenimiento fundamental de todo recreo era el balón, el fútbol, jugar al fútbol, ¿no? Y bueno, pues parece que jugábamos la Champions League. Claro, ahí se despertaban muchas vocaciones deportivas, ¿no? Bueno, aquí era la Copa de Europa, ¿no? Sí. Bueno, por cierto, que este sábado el Málaga se la juega, que es un día importante y, oye, ojalá que le salga bien la cosa y consiga ese ascenso, ¿no? Sí, sí. También teníamos la gallinita ciega, entonces te tapaban los ojos y tenías que intentar localizar. Y otro juego muy tradicional era el pañuelo, que había dos equipos, llegabas a alguien que sostenía el pañuelo en la mitad del terreno y tenías que, algunas veces amagabas y si te pasabas de la línea, perdías el... Ese he jugado yo también, estaba muy divertido, muy divertido. Y en la playa también ese juego también en la playa también se juega. Bueno, pues ahí están esos juegos de hace años que yo creo que muchos de estos juegos ya no se ven. No, ahora nada más que hay móvil. Ahora hay móvil y videojuegos, pero bueno, los tiempos cambian y lo que sí que no puede cambiar, porque yo creo que es un referente en la literatura, pues para adolescentes, incluso para no adolescentes también, porque la obra de Julio Verne, ¿no? Que yo creo que es el primer escritor visionario dedicado a la ciencia ficción. Claro, es un escritor que, fíjate, junto con H.G. Wells, son los dos precursores de la literatura de ciencia ficción. Y también tiene el honor, Julio Verne, de ser el escritor más traducido de la literatura después de Agatha Christie. O sea, fíjate qué personaje. Para mí Julio Verne tiene una importancia personal bastante grande. ¿Te influyó mucho? Sí, ahora después hablaremos de eso. Vale. Julio Verne nace en el 28 en una ciudad que se llama Nantes y murió en Amiens en 1905. Fue un escritor, dramaturgo, poeta y escritor de ciencia ficción, aunque él realmente decía que no le gustaba que le dijeran que era un autor de ciencia ficción, sino un autor científico. Desde muy pequeño él sentía atracción por la ciencia, de hecho se dedicó durante gran parte de su vida a recortar noticias científicas, por eso tenía esa visión de futuro que le llevó a escribir muchas obras, ahora hablaremos de ellas, a lo largo de su vida. Su padre, eran gente burguesa, quería que fuera abogado y aunque se fue a París a estudiar Derecho, decidió que no, que se dedicaría a la literatura. Allí, gracias a Alejandro Dumas, padre e hijo, conoció a una persona vital en su vida que fue Pierre-Jules Hetzel, que fue su editor. Gracias a él escribió la serie de libros Viaje Extraordinario, que comenzó con 5 semanas en globo, que lo tenemos aquí en el año 63, 1863, después Viaje al centro de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, 2 años de vacaciones, etcétera, etcétera. Hasta 65 libros, novelas de viaje, de aventura, de ciencia ficción. Y fue un pionero en anticiparse a muchísimas cosas que después han ocurrido en la realidad. Por ejemplo, en el libro Ante la bandera y en los 500 millones de la Begún, habló ya de armas de destrucción masiva. Concretamente, en 500 millones de la Begún, hablaba de un Estado, una sociedad parecida a la nazi, a Hitler. Después, en Robur el Conquistador, habló del helicóptero. En De la Tierra a la Luna y Arroz de la Luna, las naves espaciales. En Una ciudad flotante, los grandes transatlánticos y las muñecas parlantes. En París del siglo XX, una novela que no se publicó en su época, sino muchísimo después, porque la descubrió su sobrino nieto, en un baúl escondido. Ahora hablaremos también de La sociedad de la niebla. Hablaba de Internet y de los motores de explosión, y después en 20.000 leguas de viaje submarino y La isla misteriosa de submarino. Y se anticipó también a muchísimas cosas que después ocurrieron, como fue el descubrimiento de las fuentes del Nilo, en 5 semanas en globo, la conquista de los polos con el capitán Atera, los gobiernos totalitarios, como hemos dicho, en los 500 millones de la Begún, y de la Tierra a la Luna. Bueno, decías tú que te influyó mucho Julio Verne a nivel decisivo para ti, ¿no? Porque te marcó a la hora de decidir en qué formarte.
Sí, yo con 14 años leí todas las novelas de Julio Verne, las 65 novelas, a una colección que se llamaba, de la editorial Nauta. Leí todas las novelas de Julio, y gracias a esa vocación de cómo se describían en aquellos libros todas las cosas, todos los detalles científicos, estudié las ingenierías, que pues fíjate, o sea, me gustó la ciencia, y después estudié la ingeniería. Hay un detalle muy curioso sobre Julio Verne. Sobre Julio Verne hay muchos misterios, sobre muchas anécdotas raras. Dicen que perteneció a una sociedad que se llamaba la Sociedad de la Niebla, a la que pertenecía Alejandro Dumas. Dice que también pertenecía Víctor Hugo. Ah, mira, o sea, autores muy importantes también. Gente que de alguna manera hizo previsiones sobre el futuro. Lo dejamos ahí. Sí. Hay muchos vídeos. Se adelantó a, digamos, a inventos que luego vinieron, ¿no? Exactamente. Fueron un poco visionarios. Y otra cosa muy interesante de él es que uno de los autores que más veces se ha llevado al cine. Yo no sé si se han visto, porque no está pendiente. Viaja al centro de la Tierra. Se han visto varios carteles de películas. Sí. Bueno, te voy a decir 4 que para mí son fundamentales. 20.000 leguas de viaje submarino, del año 54, con Kirk Douglas. ¿Quién no ha visto esa película? La vuelta al mundo en 80 días, del 56, con David Niven. Y Cantinflas. Yo a ver si la vi. Sí. Los hijos del Capitán Grant, con Maurice Chevalier. Una película magnífica. La luz del fin del mundo, con Jules Verne y Kirk Douglas. Y después tenemos la más reciente, La vuelta al mundo de 80 días, de Jackie Chan, que fue también una muy divertida. Viaje al centro de la Tierra, de Brendan Fraser, que es del año 2008. Y la última, la más reciente, La isla misteriosa, de Dwayne Johnson. Ah, mira. Estupendo. Mira, pues ahí están algunos carteles de esas películas que hemos ido mencionando. Y vamos ahora con la invitada especial de hoy en Historia de la Educación. Tenemos a María Rosa López Ramírez, decíamos titular del Departamento de Química y Física de la Universidad de Málaga. Es presidenta del Comité de Espectroscopia de la Sociedad Española de Óptica y miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Desarrolla su actividad investigadora en el campo de la espectroscopia molecular y la nanotecnología. A mí la nanotecnología me parece una pasada, la verdad. En el año 2023 recibió el premio de divulgación en astronomía por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y también el premio Reconocidas de la Diputación Provincial de Málaga. Así que ahí es nada, el currículum que tiene nuestra invitada. Bueno, ella está aquí para hablarnos del átomo, y lo primero que le vamos a plantear a nuestra invitada es si es posible dividir infinitamente el átomo y cómo surge el concepto de átomo. Bueno, la verdad es que el hombre siempre ha sentido una curiosidad natural, ¿no?, por explicar las cosas y todo lo que nos rodea. Y la verdad es que este tema, pues desde la antigüedad nos resulta pues muy atractivo. Ya en la época de los antiguos griegos, pues se introdujo, ¿no?, el concepto del átomo para, digamos, para tratar de explicar que los materiales que nos rodean, o todos aquellos materiales que podían tener, ¿no?, en aquella época, se podían dividir en corpúsculos muy pequeños, y a esas partículas tan minúsculas que consideraban indivisibles se le denominó átomo. Este término lo introdujo el filósofo griego Demócrito, y bueno, en esa época este tipo de, digamos, de afirmaciones se hacían sin necesidad de experimentos, simplemente por deducciones y observaciones. Por lo tanto, esta corriente filosófica no duró mucho, puesto que coetáneos, filósofos del momento, como por ejemplo Aristóteles o Platón, tenían muchísima más influencia, ¿no?, y su manera de ver el mundo y digamos el medio que nos rodeaba, pues tuvo muchísimo más importancia que esta corriente filosófica de Demócrito, que se llamó atomismo. Entonces podemos decir que Aristóteles era un gran influencer y sus corrientes filosóficas perduró por encima de la corriente filosófica del atomismo. Así que tuvieron que pasar pues ni más ni menos que unos 2000 años hasta que de nuevo se retomó el tema de la teoría atomista, ¿no? Y estamos hablando ya, nos ponemos en muchos siglos posterior, ¿no?, a esta propuesta de Demócrito. Y en el Renacimiento, donde
allí pues podemos encontrar grandes pensadores y grandes científicos, como por ejemplo estaban pues Galileo, ¿no? Luego surgieron teorías por parte de Newton, Boyle, es decir, muchos otros científicos, digamos, que realizaron experimentos muy importantes que sentaron las bases de la física clásica y también las bases de las leyes fundamentales de la química. Y ahí es donde surgió el modelo atómico que, digamos, que retomó la teoría atomista, y fue el modelo atómico de Dalton. Yo quería también plantearte, María Rosa, cómo se ha ido conociendo la estructura del átomo y también qué diferencia a un átomo, qué hace diferente a un átomo con respecto a otro. Claro, este modelo, ¿no?, que he comentado, este modelo atómico propuesto por Dalton, digamos que fue el inicio, ¿no?, y ya no había vuelta atrás, porque ya, digamos que ya se lanzó esa bola y ahí los científicos empezaron a investigar la naturaleza de la materia y empezaron a surgir experimentos muy interesantes que fueron desgranando el átomo. Es decir, hasta ese momento estamos hablando siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, se consideraba que el átomo era indivisible, indestructible, pero ya había muchos experimentos, sobre todo aquellos relacionados con la naturaleza eléctrica de la materia, como los experimentos que realizaban pues científicos tan influyentes como Michael Faraday y Maxwell, ¿no? La teoría del electromagnetismo fue muy importante, y ahí es cuando ya se dieron cuenta que realmente había otras partículas mucho más pequeñas dentro del átomo, es decir, partículas subatómicas. Y ahí es cuando empezaron a descubrirse grandes cosas, como por ejemplo, una de las primeras partículas que se descubrió fue el electrón, que lo realizó un científico inglés, J.J. Thomson. Descubrió esta partícula, ¿no? Ahora, como ya tenemos más conciencia de lo que significa el átomo, podemos suponer que precisamente es muy intuitivo que fuese el electrón la primera partícula que se descubriese, ¿no? De hecho, ya conocemos un poco la estructura del átomo y sabemos que es una partícula pequeñísima que se encuentra en la periferia del átomo. Es lógico que fuese, ¿no?, esa partícula es la que da las propiedades a muchos materiales y es la primera que se puede detectar. Esos experimentos, lo que no vamos a detallar ahora, a partir del cual se empezó a descubrir esas partículas subatómicas, fueron muy interesantes. Pero a partir de ahí siguieron otros muchos modelos, ¿no? El modelo del átomo de Thomson era un modelo pues muy parco, ¿no? Era como una masa, se reconocía como el pudding de pasa, ¿no?, como una especie de magdalena compacta donde las cargas positivas y negativas estaban distribuidas. A partir de ese modelo se realizaron otro tipo de experimentos que determinaron, digamos que de manos de otros científicos, como por ejemplo el físico inglés Rutherford, determinó que precisamente el átomo no era tan compacto como se pensaba, sino que se dieron cuenta de que la masa del átomo estaba concentrada básicamente en el núcleo, donde se concentraba la carga positiva y los electrones se encontraban girando alrededor. ¿Cómo se combina, María Rosa, un átomo con otro? Pues bueno, el concepto de las relaciones y las interacciones entre diferentes átomos de diferentes elementos pues es muy interesante, y ahí es donde los químicos empezamos a hablar del enlace químico, ¿no? Precisamente la estructura electrónica de los átomos es la responsable de estas combinaciones, puesto que un átomo necesitamos muchísima energía para destruir el núcleo atómico, pero no tanta energía para extraer o ceder un electrón o incorporar un electrón al átomo. Dependiendo de la carga en la que se encuentra el átomo, generamos iones, ¿no?, que pueden ser cargados positivamente o negativamente. Estas interacciones, o digamos, estas cargas pueden interaccionar con otro tipo de carga de manera electrostática, ¿no?, atracciones electrostáticas que pueden generar compuestos de tipo iónico, ¿no?, otros átomos que no se encuentren cargados o que no tengan esta necesidad de atraer electrones o de ceder electrones, forman compuestos moleculares. Es decir, dependiendo de la naturaleza del átomo, si son
átomos de naturaleza metálica o átomos de naturaleza no metálica, se establecen una serie de interacciones y de enlaces químicos que forman los compuestos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de estos elementos, formamos compuestos que pueden ser moleculares, compuestos iónicos, y este tipo de combinación, ¿no?, de estos elementos para formar estos compuestos es lo que origina las propiedades macroscópicas de estos materiales. Y María Rosa, ¿se ha logrado ver un átomo? Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante, puesto que hasta hace relativamente poco, ¿no?, 20 o 30 años, realmente lo único que se habían realizado experimentos indirectos por los cuales nosotros somos capaces de conocer propiedades macroscópicas de los materiales, pero de ahí a lanzarnos a ver un átomo estamos hablando de unas dimensiones muy pequeñas, estamos hablando por debajo del Armstrong. Armstrong es una unidad que es igual a 10 elevado a menos 10 metros, es decir, estaremos hablando de unas dimensiones muy pequeñas. Precisamente con el modelo actual de la mecánica cuántica, ¿no?, y lo especial, ¿no?, que es este modelo que asocia a un electrón a una onda, ¿no?, tenemos ahí una propiedad y un fenómeno muy curioso que es el fenómeno del efecto túnel. El efecto túnel hace que un electrón pueda saltar de un material a otro, y a partir de este efecto se desarrolló un microscopio que se llama microscopio de efecto túnel, y con el microscopio de efecto túnel se logra una resolución tan grande como la de observar un solo átomo. Bueno, la verdad que qué curioso, ¿eh? Sí. Podríamos estar más tiempo. El tiempo en televisión, la verdad, me gustaría una última pregunta, porque a ver si puede respondernos nuestra invitada. ¿Qué relación hay entre la estructura de un átomo y el tiempo? Pues fíjate que, hablando del tiempo, el tiempo es una medida muy interesante, puesto que necesitamos medir el tiempo con una exactitud tan grande, pues para, por ejemplo, localizar con precisión, ¿no?, y utilizar las herramientas GPS, la medida del tiempo con tanta exactitud, ¿no? Todo eso cada vez se están descubriendo y desarrollando técnicas para medir el tiempo con mucha más exactitud. Actualmente el tiempo se mide utilizando relojes atómicos y utilizando estos relojes atómicos se han ido desarrollando, ¿no?, y actualmente se utiliza un átomo de cesio, un isótopo concretamente de cesio, el cesio 133, para medir una frecuencia de una de las transiciones electrónicas de este átomo, y a través de las transiciones electrónicas se consigue una precisión tan enorme que únicamente hay un retraso de 1 segundo cada 3.700 millones de años. Dios santo, qué curioso. Así que con estos relojes atómicos logramos una precisión tremenda. Pues María Rosa, muchas gracias por venir a nuestro programa, por ser la invitada este mes de junio de Historia de la Educación, que ha sido de verdad que muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Aquí tenemos, yo tengo agua, sí, y tú tienes amoníaco. Esto Mira. es H2O y eso es NH3. Mira, Y hemos visto unas cajas de Nosa y de Sogeresa que utilizaban los chicos en la EGB. Hoy ya todo es digital, pero hubo un momento en esa época se utilizaban utilizábamos estas maquetas para hacerlo. curioso. Y para concluir, recordarte que hoy, hace 4 años, que empezamos nuestra colaboración, fue en junio de 2020, allí en la playa, en nuestro primer programa. En los Baños del Carmen. En los Baños del Carmen, nuestro, sí. Nuestro compañero. Y bueno, pues muy agradecido después de Hombre, 48 programas, de estar con vosotros y de divulgar la educación y la ciencia en este espacio, en esta ventana que nos permitís cada Pues nosotros que disfrutamos contigo, como sabes, y bueno, que vengan por delante otros 48, 50, los que tengan que venir. Bueno, lo intentaremos. Porque está muy bien el espacio. Muchas gracias, José Antonio. A ti, Muchas gracias, María Rosa, gracias. Gracias. Bueno.